Cuando llegamos a las 10 de la mañana, 11 en la península, sí, porque la verdad que en la península tienen una hora más. Un día más despertando con Jesús. Y antes de hablar con el pastor Alberto Ares, darte las gracias por la gran acogida que ha tenido este espacio. Sinceramente, gracias a Dios, este espacio está siendo bien recibido. No hay ni una crítica, todos son alabanzas y todos son bendiciones, tanto para el pastor Alberto como para un servidor. Me dicen que gracias a mí, pero gracias a Alberto que está aquí para poder hablar, el pastor Alberto Ares. Muy buenos días nuevamente, pastor. Muy buenos días, David, ¿qué tal? No, gracias a Dios, de verdad que es gracias a Dios, porque la verdad que sí. Nosotros no tenemos ningún mérito. Totalmente, claro. Así que gracias a Él. Nos encontró en el camino y aquí estamos, así ¿no? Así mismo, sí. Bueno, pastor, en la última entrevista hablábamos del tema, comentaba el tema de las familias, pero antes de empezar con ello, sí me gustaría hablar un poquito de la última prédica que tuvo lugar el domingo anterior, aquí en la iglesia, ese culto, en la que hablaba, si no me equivoco, comentaba el sicómoro. Coméntenos un poquito, por favor, un pequeño resumen así a grosso modo para quien nos esté viendo sepa de qué se habló esa prédica. Sí, bueno, el sicómoro fue ya la parte final del sermón. Estuvimos hablando un poquito acerca de redimir el tiempo, de aprovechar el tiempo. La Biblia nos llama en varios versículos a que tenemos que aprovechar el tiempo, que no lo podemos estar perdiendo, que no podemos estar quedándonos anclados. Poníamos varios ejemplos, ¿verdad?, de cómo hay un caso en la Biblia que es la mujer de Lot, cuando Dios les dice que tienen que dejar una ciudad y que nunca miren hacia detrás, y esa mujer miró hacia detrás y se convirtió en una estatua de sal, dice la Biblia, ¿no? Y así hay mucha gente como estatuas de sal, quietas, paralizadas, mirando al pasado. Y ahí enfoqué ese mensaje al final para hablar acerca de que donde más el ser humano pierde el tiempo es en el pasado, mirando las heridas, ¿no? Los daños recibidos, que a la gente le cuesta perdonar, y entonces se queda anclada en el tiempo. Pasan los años y es la misma conversación, el mismo tema, lo que me hicieron, que tienen toda la razón, pero al final no se dan cuenta. No avanza. Exactamente, no pierden, están perdiendo su vida y no logran perdonar. Y hubo un momento en el que el Señor le dice a los discípulos, porque los discípulos le preguntan, bueno, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Porque una está bien, 2 puede ser, pero ya 3. Y le dice el Señor, no, mira, si tu hermano pecare contra ti 7 veces al día, 7 veces hay que perdonarlo. Y siempre dándonos la enseñanza de que siempre tenemos que perdonar. Cuando los discípulos escuchan esto, lo que le dijeron es, mira, Señor, aumentanos la fe, porque esto es imposible, no podemos. Y yo creo que todos nos vemos representados en los discípulos, en esa oración que le hicieron a Jesús, aumentanos la fe, porque perdonar es muy complicado, es muy difícil. Y de repente, ante esa petición que le hacen los discípulos, el Señor no se le ocurre otra cosa que hablarles del sicómoro. Y le dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en otro lugar. Y yo sacaba la enseñanza, oye, ¿y por qué el Señor habla del sicómoro? Y el sicómoro es un árbol, tengo por aquí los apuntes, que me puse a estudiarlo. Oye, ¿y por qué el Señor enlaza la falta de perdón o el tema de querer perdonar con este árbol, con el sicómoro? Y me doy cuenta, lo primero es que el sicómoro crece hasta más de 20 metros de altura y más de 9 metros de diámetro. Es decir, es un árbol que crece y crece y crece y crece hasta tal grado que incluso hay un caso en la Biblia de un hombre llamado Zaqueo, que por cierto era bajito, que dice que se subió a ese árbol. Era un árbol inmenso y sacábamos la enseñanza de que al final la falta de perdón crece en nuestra vida. No es una cosa, bueno, yo no perdoné a David por lo que me hizo, no, ahí queda la cosa. No. Si no perdona, eso crece y crece, y al final lo que hoy puede ser un daño, mañana se puede convertir en ira, en odio, en rabia, en resentimiento. También sacamos la enseñanza de que este hombre que se subió al árbol era una persona bajita, y decíamos, es que cuando tú no perdonas te quedas como un enano espiritual, como alguien que no quiere avanzar, que no quiere crecer en la vida. Luego también aprendíamos de que el sicómoro tiene una curiosidad en sus raíces, y es que no son unas raíces horizontales como la gran mayoría de los árboles, sino que sus raíces son verticales, hacia abajo. De tal manera que cuando lo quieres desarraigar, cuando tú lo quieres quitar, puede ser que parece que has arrancado por completo el árbol, pero vas a los ciertos meses a ese lugar y ha vuelto a crecer un sicómoro. Y así muchas veces la falta de perdón. Uno se arma de valor, decide perdonar, pero con el pasar del tiempo puede ser, por lo que quiera que sea, que recuerdes, que vuelvas a acordarte de ese daño y vuelva a surgir en ti esa rabia, ¿verdad? Es lo que me hicieron, esa deslealtad que me hicieron, esa infidelidad, ese golpe, esa traición, lo que quiera que sea. Entonces hablábamos de que el perdón tiene que ser, al final es algo diario, es una decisión que uno tiene que tomar. Luego otra curiosidad muy interesante del sicómoro es que para aquellos tiempos era
la madera más buscada para los ataúdes. Lógicamente ya enlazábamos que la falta de perdón nos lleva a morir, nos lleva a estar muertos en vida, nos seca. Solo hay que ver la cara de una persona que no quiere perdonar, que tiene toda la razón, quizá, o sea, al final tú la escuchas y dices que tienes la razón, sí, pero es que llevar la razón, ¿a qué te lleva? Porque te está llevando a secarte en vida. Luego decíamos que el sicómoro no se da en lugares muy públicos, muy vegetados, sino que se da en lugares secos. Y al final así acaban todas las personas que no quieren perdonar, secas, aisladas. Yo creo que nadie quiere estar con una persona que solo habla de rencor, de lo que me hicieron. Por más que ames a esa persona, llega un momento que dice que no tiene otro tema de conversación. Y poco a poco, inconscientemente o indirectamente, como que te vas aislando. Y por último decíamos que el fruto del sicómoro, el único fruto que da este árbol, es un fruto tan amargo que es incomible. La falta de perdón lo único que produce en nuestra vida es amargura. Y bueno, y ahí podríamos sacar una enseñanza también de cómo la amargura enferma nuestra vida y todo este tipo de cosas. Así que bueno, a grosso modo lo que hablábamos, enseñábamos sobre el sicómoro era el tema de la falta de perdón, que tiene arruinadas a muchas personas, a muchas vidas y estancadas por muchísimos años que no logran crecer ni avanzar. Gente que ha dejado de creer en el amor por una deslealtad de hace 15, 20, 30 años, por una infidelidad. Gente que ya no cree en la amistad porque un amigo de la infancia quizá pues no le traicionó y así con un montón de cosas, ¿verdad? Cuesta a veces el tema del perdón, el olvidar, el perdonar, pero yo creo que es muy recomendable. Yo lo he dicho muchas veces aquí en la radio. Yo era una persona muy rencorosa, sí, hasta octubre del año 2023, sí, en la cual empecé a hablar con 3 personas que tenía ese odio guardado en mi interior y me abrí directamente, les pedí perdón, les pedí disculpas si en algún momento les había ofendido, pero que quería que participasen en un documental que íbamos a hacer de Antonio González, una persona que falleció y tal. Bueno, me respondió uno, los otros 2 no me respondieron, pero oye, no le guardo ese rencor, no, yo creo, hoy en día en mi alma la tengo limpia, y yo creo que también es en base a la creencia que uno tiene en la fe, ¿no? Así mismo, sí, no. Y el tema, lo que has dicho tú es muy importante. Perdonar no es olvidar, porque nosotros perdonamos, pero al final nosotros nos acordamos del daño. Perdonar es dejar pasar ese daño que nos han hecho y cuando lo recordemos que no nos produzca tristeza, o tristeza o rabia o que no se nos revuelva las tripas o cosas así, porque al final sí perdonamos, pero no tenemos la capacidad de olvidar. O sea, yo me acuerdo de cosas que me han hecho en el pasado, pero no te las cuento diciendo es que si tú supieras, David, lo que me han hecho, no, cosas así. Perdonar no es olvidar, perdonar simplemente es dejar sanar esa herida que por lo que quiera que sea te han hecho. Bueno, las prédicas son muy interesantes, sí, pero también hubo un momento en la cual la gente se rió porque comentabas una anécdota, sí, de un tal Roberto, ¿verdad? No me saques ese tema. Pero sí, tengo razón, ¿verdad? Sí, totalmente. Mi fuente fiable. Sí, no. Mira, ponía ese ejemplo, lo que te decía ahora del sicómoro, de que las raíces son hacia abajo y cuando tú lo piensas que lo has quitado y vuelves al tiempo y ahí está. Yo ponía el ejemplo de que casamos la semana pasada a una parejita preciosa, se llama Dauri y Nazaret. Y él no se llama Dauri, él se llama Roberto. Pero todo el mundo lo conocemos por Dauri, es que jamás en la vida ni yo ni nadie de mi entorno lo ha llamado así, Roberto. Entonces yo cuando él fui a casar, como es algo legal lo que estamos haciendo, le dije, mira Dauri, ¿cómo quieres que te llame? ¿Roberto o Dauri? A la hora de firmar hay que poner Roberto, pero a la hora de declararles marido y mujer, ¿cómo quieres que diga? Dice, como tú quieras. Digo, no, pues entonces te voy a llamar Dauri. Me dice, ¿por qué? Digo, no, porque es que mira, Roberto fue uno que le intentó tirar los trastos a mi mujer hace 20 años atrás y yo con los Roberto, yo lo he perdonado, pero es como esas raíces que vuelves al tiempo y cada vez que escucho ese nombre, digo, no me saques el tema, ¿no? Pero hay que perdonar, hay que dejar pasar siempre esas cosas. Habíamos comentado en la última entrevista, en la primera programa, el tema de cuerpo, alma y espíritu, que tiene que estar todo conectado o entrelazado en sí para que quizás en tu vida, en tu caminar, puedas caminar cómodo, puedas caminar bien y puedas estar en línea contigo mismo, ¿no? Exactamente, sí, mira, hay un versículo muy interesante que está ahí en 1 Tesalonicenses 5:23, que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo y tantos otros nos enseña cómo nosotros somos 3 partes, cuerpo,
alma y espíritu. Y creo que todo ser humano debería entender qué función tiene cada parte. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué es el cuerpo? ¿Qué responderías tú? ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo, lo que yo creo que es lo que la fachada mía, lo que me representa, ¿no? Mejor descrito imposible. Es el estuche, es el envase, correcto, es la fachada, sí. ¿Verdad? Es la parte mortal del hombre. La Biblia dice que venimos del barro y al barro volveremos, ¿verdad? Es la única parte mortal del hombre. ¿Qué le sucede al cuerpo cuando morimos? Bueno, pues la Biblia lo dice, que al final nos vamos a desintegrar, ya sea que te incineren, ya sea que te entierren, sea lo que pase con nosotros, nuestro cuerpo se va a desintegrar. La Biblia habla también de que lo tenemos que cuidar, ¿verdad? No intoxicándolo, no dándole excesos y un sinfín de cosas más, haciendo ejercicio también, todo este tipo de cosas, que ahora, que por cierto, que he visto que estás comiendo peras y melocotones, me río muchísimo con los vídeos que hace, porque no sé qué persona de tu edad no ha comido una pera en la vida. Pero yo, bueno. no. Se lo puedo asegurar que nunca en mi vida había comido una pera ni una ciruela. Porque nada, la cara tu cara era un poema probando la fruta. Sí, parecía un niño chico, ¿verdad? Sí. Sí, sinceramente. Pero si ya nos vamos después, por ejemplo, al espíritu, ¿qué es el espíritu? Si yo te hago esa pregunta, David, ¿qué es el espíritu? Bueno, yo como el concepto que tengo de espíritu, Sí. es decir, mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de actuar frente a las cosas y demás, yo creo que en mi interior anida es el espíritu. Creo que es el realmente como soy yo, o no sé, creo. No andas desencaminado, pero no es correcto bíblicamente hablando. Mira, el espíritu es la parte eterna que hay dentro de nosotros. No es como el cuerpo, que una vez fallecemos, hasta ahí llegaron nuestros días hablando corporalmente, sino que el espíritu es la parte eterna que hay dentro de nosotros y es la parte que nos lleva a conectarnos con Dios. La Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 4 que Dios es espíritu. Nosotros, el deseo, por ejemplo, toda la gente que escucha este tipo de programas, gente que tiene el deseo de escuchar la palabra, gente que tiene el deseo de orar, de hacer cualquier cosa por conocer a Dios, es su espíritu que lo está impulsando. La Biblia dice que el espíritu siempre está dispuesto a buscar a Dios. Es una parte eterna que Dios ha puesto en nosotros. Y es una parte que es totalmente dependiente de Dios. No puede sobrevivir sin Dios. De tal manera que la Biblia dice que no apaguemos el espíritu. Cuando nosotros, por ejemplo, entramos en una etapa de pecado, de practicar el pecado, ese espíritu, que a su vez es comparado con un fuego, con una llama de fuego, tú sabes que el fuego tiende a apagarse. O tratas de avivarlo. Tú has visto, por ejemplo, el programa Superviviente. Correcto. La gran lucha que tienen ellos es que el fuego no se apague. Y tienen que hacer vigilia y tienen que toda la noche y tienen que quemar. He visto incluso programas que han quemado su propia ropa con tal de hacer sobrevivir el fuego, porque es parte de la vida. Y el espíritu, dice la Biblia, que es como un fuego que hay en nosotros, que hay que cuidarlo. Hay que siempre darle esa leña para que nunca se apague el fuego en el altar, dice la Biblia. Una cosa muy hermosa. Sí. Y el espíritu no puede sobrevivir sin Dios. Si tú lo separas de Dios, ese espíritu muere, se va apagando. Ahora, por ejemplo, si yo te dijese ¿qué es el alma? Parece entonces, una pregunta fácil. No, es que ahora me acabas de dejar en 33, porque claro, yo pensaba que el espíritu era eso, a lo mejor lo que yo dije es el alma. Correcto. El alma al final es lo que nosotros somos. En el alma se albergan las emociones, los sentimientos. La Biblia dice que como es tu alma, así eres tú. Tal cual es el pensamiento del hombre, así es él. Tal cual es el alma, así es él. Y el alma es otra parte eterna que hay en nosotros, pero que es independiente de Dios. Ese es el gran problema. Es lo que hablábamos el otro día, ¿recuerdas del libre albedrío? Correcto. Es una parte eterna que puede totalmente sobrevivir sin Dios. Ahora bien, nuestra alma, dice el libro de los Salmos, solo se puede saciar presentándola delante de Dios. Cuando nosotros presentamos nuestra alma, nuestra parte emocional, nuestra parte eterna emocional a Dios, somos saciados. ¿Qué pasa cuando una persona no sacia esa sed interna en Dios? La Biblia dice que nos vamos a beber a otras fuentes. Y es cuando empezamos a hacer cosas que decimos, es que esto yo nunca lo quise hacer. Pensar como nunca quisimos pensar, actuar como nunca quisimos actuar. Y empezamos a hacer cosas, o sea, aberrantes, cosas muy feas, porque nuestra alma tiene que ser saciada, es insaciable. Y solo se puede saciar en Dios. Y es la parte eterna, pero independiente de Dios. ¿Qué sucede con el alma? ¿Qué sucede con el espíritu? Cuando nosotros el espíritu no lo presentamos a Dios, puede ir apagándose, pero el alma no. O sea, el alma, cuando no la presentas a Dios, empezamos a hacer pues ya disparates, nos empezamos a comportar pues como Dios no quiere que nos comportemos, y ese es el gran peligro. La Biblia dice que lo que nosotros tenemos que ganar de nuestro cuerpo, alma y espíritu es el alma. El cuerpo no hay que ganarlo, vuelvo y repito, una vez uno muere,
el cuerpo se desintegra. El espíritu, la Biblia dice que cuando uno muere, el espíritu vuelve al que lo dio, dice el libro de Eclesiastés, vuelve a Dios. Pero el alma sí, el alma es lo que nosotros tenemos que ganar, esa parte independiente a Dios. ¿Cómo la ganamos? Sometiéndola al Espíritu, sometiéndola a las cosas de Dios. Nosotros, por ejemplo, el otro día tú me preguntabas, oye, ¿y cuándo se publican los devocionales? Yo te digo, a las 7 de la mañana, pero yo antes los grabo. A las 7 se publican, pero yo los grabo antes. Pero es que a veces no me apetece levantarme tan temprano. A veces a mí, honestamente, yo antes de ponerme a leer media hora, una hora la Biblia, o de ponerme a estudiar 2 horas la Biblia diariamente, pues a lo mejor me apetece más ver una serie de Netflix, una película, de lo que quiera que sea. Pero ¿yo qué tengo que hacer? Doblegar mi alma y decir, no, yo no puedo hacer lo que quiera, tengo que hacer lo que debo. Porque si no, empiezo poco a poco, y cuando me doy cuenta estoy separado de las cosas de Dios. El alma nosotros la cuidamos y la ganamos cuando la presentamos diariamente a Dios y hacemos no lo que quiere, sino lo que debe. La verdad es que está haciendo un programa muy interesante, ¿no? Y sobre todo te da por pensar en muchas cosas, sobre todo antes también cuando el tema del perdón, cuando le dicen, pero tengo que perdonar, porque claro, muchas veces te dicen, Jesús puso la otra mejilla. ¿Qué dice la Biblia de eso? Que Jesús puso la otra mejilla, efectivamente. No la puso, dijo que hay que ponerla. No fue un caso real que le pasó, que le dieron. Bueno, lo crucificaron, pero me refiero, cuando él explicó eso en el Sermón del Monte, él simplemente lo que quiso enseñar es que aunque te hagan un daño, hay que seguir perdonando. Pero nosotros, es que el tema del perdón ya es muy extenso, sí, y nos metemos en una espiral, ¿no? No, nos metemos en un tema de que hay gente que de verdad le han hecho perrería, ¿eh? Hay gente que ha sufrido mucho, entonces es muy frío decirle, no, tú lo que tienes que hacer es perdonar. Bueno, espérate, vamos a hablar, tú no sabes lo que me han hecho. Cuando nosotros entendemos que perdonar tiene más que ver con nosotros que con la persona que te dañó, puede que te cambie un poquito la perspectiva. Perdonarte a lo mejor quizás, perdón, pastor, a ti mismo. Quizás buscar en tu interior y perdonarte, oye, perdonar, porque a lo mejor me equivoqué en ese momento, oye, me perdono yo mismo porque en ese momento me equivoqué. Sí, no, correcto. Hay cosas que nosotros nos tenemos que perdonar porque la culpabilidad nos invade y todo. Pero no, lo que me refiero es, imagínate que tú me haces a mí un daño, sea una traición, que sea un golpe físico, lo que quiera que sea. Y yo estoy, oye, no quiero perdonar a David, mira lo que me ha hecho. Yo pongo mis argumentos sobre la mesa y cualquier persona me diría, es que tiene razón, vale. Pero es que tener la razón, ¿a qué me está llevando? Como decíamos antes, a quedarme en el tiempo, a anclarme en el pasado y a no saber sobreponerme a esa herida. Cuando yo entiendo que perdonar tiene más que ver con mi bienestar que con el tuyo, porque al final tú vas a seguir igual con mi perdón que sin mi perdón. Yo no. Yo si perdono, voy a respirar, voy a estar mejor. Entonces, cuando uno entiende que tenemos que perdonar por nosotros, no por la otra persona. Al final la otra persona quizás ni sepa que le has perdonado. O yo te digo, mira David, te perdono. Y tú, ¿de qué me vas a perdonar a mí? Encima te puedes llegar hasta ofender, ¿verdad? No. Al final entendamos que el perdón es por nuestro bien. Alguien dijo en el pasado que no perdonar es como beberse un vaso de veneno y esperar que se muera el otro. No logramos nada. O sea, dime una sola cosa, David, una cosa buena que ganamos no perdonando, y te tengo que dar la razón. Solo una cosa buena. No, yo no tengo ninguna. Yo cuando ya te lo comenté antes, ¿no? El tema de que yo era una persona muy rencorosa y de que yo no guardo ese rencor. Es decir, a mí me han venido todas las cosas buenas. Qué es bueno. decir, desde octubre en adelante, es decir, de octubre, noviembre hasta ahora, es decir, todo me ha pasado todo cosas buenas, maravillosas, bonitas, y espero que siga así. Porque... Qué bonito, que siga, sí. Cuando uno tiene el deseo de acercarse a Dios, hay un versículo hermoso en el libro de Santiago que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando uno siempre se acerca a Dios, siempre le van a pasar cosas buenas, porque Dios es bueno, dice la Biblia. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así lo repite el libro de los Salmos una y otra vez. Hay un versículo que, si no recuerdo mal, está en el Salmo 73, no te sé decir la cita exacta, pero sí el capítulo 73, que dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios me hace bien. No conozco una sola persona que no se haya acercado a Dios y que no le vayan bien las cosas. Pero no quizá externas, que también te va bien en el trabajo, en la familia, en todo, pero sobre todo internas. Nos va bien porque tenemos esa paz que, como dice la Biblia, una paz que sobrepasa todo entendimiento.
A veces a mí la gente me dice, pero ¿cómo puedes estar siempre en paz? ¿Cómo puedes estar siempre gozoso con la que está cayendo? Ya, pero es que el gozo, la paz es algo interno, no depende de lo que pase fuera. Yo puedo estar viviendo externamente un calvario, pero por dentro tener paz y estar tranquilo, porque estoy confiado y hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Correcto, sí, totalmente de acuerdo contigo. Oye, y me gustaría también hablar un poco, si te parece bien, el tema de la familia. Sí. El tema de, porque lo estamos hablando también, el tema del odio, de la familia. Lo comentabas creo que en la prédica también, el tema de las herencias, el tema de que hay familias que se pelean, que se destruyen por herencias, por peleas, por a lo mejor por auténticas tonterías o chorradas, que oye, se pueden sentar en una mesa a hablarlo, y la familia, yo siempre creo, y siempre lo he dicho, están ahí, y muchas veces no las vemos, muchas veces somos ingratos, o muchas veces nos ofuscamos, nos enfadamos, la aparto y demás, y hay que estar al lado de la familia. A veces somos muy buenos con los de fuera y muy malos con los de Correcto. De verdad, y sobre todo cuando uno todavía es joven, en la edad juvenil, solemos ser muy ingratos con papá, con mamá, con los hermanos, y al final, en las malas, ¿quién está ahí? Siempre está mamá, está papá, no, quizá no en todos los casos, pero generalmente quien está ahí es la familia. Cuando a mí me han ido bien las cosas, estás lleno de gente, multitudes a tu lado, pero cuando te va mal, yo las únicas llamadas que tenía era la de mi madre, la de mi padre y mis dos hermanas, pero contadas con los dedos de la mano, de gente, con los dedos de la mano. Al final la familia siempre está ahí, uno tiene que respetarla y valorarla más. ¿Qué sucede? Que al final, pues el dinero, las herencias, cantidad de familias que hay rotas por las herencias. Mira, hay un caso en la Biblia que dice que Jesús está predicando, está enseñando. Lo que yo daría mi vida, literalmente te lo digo, daría mi vida por escuchar a Jesús predicar, por mirarle a los ojos. Yo estaría perplejo escuchando a mi Señor predicar, y de repente dice que Él está enseñando y uno le corta la predicación y le dice: Señor, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. O sea, es la única vez que interrumpen al Señor en un mensaje, y es porque dos hermanos están enfadados por una dichosa herencia. Y el Señor le dice: pero mira, que ¿a quién me ha puesto a mí por juez o por repartidor entre ustedes? Arréglensela a ustedes. O sea, al final uno pierde hasta la noción de Dios, no se quiere acercar a Dios, el odio. Yo conozco, desgraciadamente, mucha gente que no se habla con el hermano, con la hermana, con el padre, y tú dices: pero bueno, ¿y qué ganas con todo eso, hombre? Si al final es la familia que Dios te ha hecho nacer ahí, tienes que honrarla, respetarla. Sabes que uno de los 10 mandamientos es: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en la vida y te vaya bien. Es el único mandamiento con promesa: honrar a papá y a mamá. No, es que mi padre era un gamberro que me pegaba. Bueno, ya eso es un punto de aparte que podríamos tratar en otro asunto, pero tu deber es honrarlo. Es honrarlo. Y cuando uno honra a su padre, a su madre, los respeta por encima de cualquier circunstancia, la Biblia dice que te irá bien. Sí, totalmente de acuerdo. Quería comentarle otro aspecto, porque lo habló también en el devocional, creo que del pasado jueves por la mañana o miércoles, cuando está predicando Jesús. Sí. Y lo llaman porque su madre y sus hermanos están fuera. Sí, y lo comentas y lo dices, que ellos tuvieron hasta los 30 años para estar con Jesús y van a molestarlo. Claro, ahora que era el turno de Jesús, ahora que era el Señor el que tenía el lugar para hablar, ahora ellos querían hablar. Y el Señor les dice: no, mira, mi madre y mis hermanos son estos aquí, los que están haciendo la voluntad de Dios. Yo respeto a mi madre, respeto a mis hermanos, pero ahora esta es la familia que Dios me ha puesto. Y a veces es así. La Biblia dice que al final no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, en su propia casa. Al final la familia, es verdad que hay que honrarla, hay que respetarla, hay que amarla, pero a veces son los que te ponen... no quiero decir zancadillas, pero sí impedimentos a la hora de servir a Dios. Estamos hablando en un área de servir a Dios. Y no solamente servir a Dios, por ejemplo, si tú quisieses emprender algo distinto, o sea, que te salgas de lo común, que no quieras trabajar en un trabajo por un sueldo, sino, mira, tengo esta visión, tengo esta idea, este sueño de emprender. Normalmente es tu familia que te dice: pero David, pon los pies en la tierra, o sea, ¿qué estás haciendo? No. Así fue. Claro, y te lo dicen con toda su buena intención. Sí, por supuesto. No te lo están diciendo porque tú eres bobo. No, con toda su buena intención, pero a veces son los más cercanos los que te dicen: no. La Biblia dice en repetidos versículos que los hermanos de Jesús no creían en Jesús. O sea, multitudes estaban creyendo en el Señor, estaban creyendo en Él como el Mesías esperado. Y sus propios hermanos no creían en Él. Hay un pasaje que dice literalmente que lo fueron a buscar, que vengas, que salgas de aquí. Él no quiso, y dice: está fuera de sí, como diciendo, está loco. Los propios hermanos, o sea, la propia familia al final era quien no creía en el propio Señor. De verdad que tiene su cosa, ¿no? Sí, tiene.
No, y a mí me pasó, es decir, cuando empecé con la radio, fue mi familia quien decía que, oye, claro, que no te metas ahí, estás loco, oye, yo seguí RQR, mira, aquí 5 años. Sí, y lo que queda. Y yo creo que, ya digo, Dios me ilumina, porque sinceramente el caminar, y sobre todo después de la pandemia, fue muy duro, ¿no? Te quería también comentar, Pastor, el asunto, el tema que tengo aquí apuntado, si me permite mirarlo, porque si no me voy a ir. Ahí está, el tema de las almas, las energías. Es decir, lo comentamos también la semana pasada, hay personas o gente que a lo mejor se te acerca y te chupan esa energía. Totalmente. Y te vacían y te quedas tú, pero ¿por qué me pasa esto? Que este cansancio, esta flojera, como que te dejan la mala energía, la mala vibra, y tú te quedas ahí, no sé qué. Totalmente, es un poco lo que te decía antes, por ejemplo, con lo de la falta de perdón. Al final hay gente que solo habla de lo mismo y es como que te drena ese ánimo que tú tienes, y te juntas con una persona, te empieza a contar sus miserias o sus cosas o siempre lo mismo, y al final sales de ahí como agotado, sales de ahí y te ha robado ese gozo, ese ánimo, ¿verdad? No, y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas, porque está bien, yo me puedo juntar contigo y puedo estar contigo siempre y cuando tú quieras dejarte ayudar, pero yo para escuchar la misma película 20 veces, o sea, lo siento, pero no, o sea, yo aquí tienes un hombro donde llorar. La Biblia dice, llora con los que llora, ¿vale? Se vale llorar. O sea, la Biblia dice que hay un tiempo para todo, hay un tiempo para llorar, literalmente dice la Biblia, pero no hay una vida para llorar, hay un tiempo, hay una vida. No, o sea, hay un tiempo, no una vida. Entonces yo entiendo que tú tengas problemas, que tengas pues lo que quiera que seas de bajo ánimo, ¿vale? Pero yo te voy a dar unas herramientas, no yo, lo que yo creo que dice la palabra de Dios, hay unas herramientas. Toma este camino, pero si estás siempre en lo mismo, al final es que te van robando la energía. Por eso digo que las personas que son así al final se van quedando solas, porque tú mismo tienes que ir drenando eso, porque si no al final, amigo mío, es que te vas a quedar tú también. Hay una historia, es una anécdota, que dice que un hombre se iba a tirar de un puente y entonces se le acerca a uno, no te tires, que el Señor te ama, intenta, y de repente este hombre que se iba a tirar le empieza a contar sus problemas, y porque yo no sé cuánto, y porque esto, y porque lo otro, y el que lo quería salvar le dio tanto lugar para que hablase el otro, que no tenía oportunidad de decirle, no, pero no te tires, sino el otro solo hablaba, y le escuchó y le argumentó sus problemas, que al final dice, no, tirémonos los dos de los problemas que tenemos, ¿no? Fue con ánimo para rescatarle y al final los dos se tiraron. Hay que tener mucho cuidado a quién se oye también, ¿verdad? La Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando tú te juntas con alguien que todo el rato está diciendo palabrotas, que solo está diciendo mentiras, o sus pensamientos son de mal, o son todo este tipo de cosas, tú inconscientemente te vas quedando, o sea, te pongo un ejemplo, mira. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, los pone en el huerto del Edén, una preciosidad, otro día podríamos hablar con extensión de eso. Sí, la semana que viene, si le parece, porque claro, porque mis hijos me preguntan muchas veces que cómo es posible que lo hizo el mundo en 7 días, cómo es posible lo de Adán y Eva, etcétera. Entonces, me parece interesante en un espacio comentario. David Oreste, que creo que es amigo tuyo, correcto. Él escuchó la primera entrevista que hicimos y me decía, es que tocaron unos temas que de cada pregunta se podría hacer un programa. Por supuesto, sí. Tocamos muchas cosas. Mira, cuando Dios crea a Adán y Eva, los pone en el huerto del Edén para que disfruten, y de repente dice la Biblia que Eva tiene una conversación con la serpiente, que es Satanás, es representado ahí en esa serpiente. ¿Y cómo es posible que Dios no te permita comer de este árbol? Si lo comes vas a ser como Dios. Ah, sí, dice Eva, sí, y comió. Eva le dio a Adán y todo este tipo de cosas. Y cuando Dios se aparece de nuevo en el huerto, dice que Adán y Eva se escondieron porque se habían equivocado. Y entonces, no, es que tuvimos miedo y me escondió. Y fíjate la pregunta que le hace Dios, dice, ¿quién te ha dicho eso? O sea, ya Dios dio por hecho de que había tenido una conversación con alguien. No dijo, no, pero ¿cómo que? No. ¿Quién te ha dicho eso, Adán? O sea, porque ya la conducta de Adán cambió porque escuchó a quien no tenía que escuchar. Hay que tener mucho cuidado a quién le damos nuestro oído, a quién le damos nuestro tiempo, porque al final nos convertimos en eso también. Totalmente, sí. Total, vamos, es que yo ya digo, el programa de hoy yo creo que es un programón, sinceramente, para estar escuchándolo y escuchándolo. Sí. Este programa se graba, evidentemente,
Pero este fin de semana Sí. ha habido y va a haber un evento, yo creo Sí. que precioso, en Muy Puerto del bonito. Rosario, después en Morrojable, Sí. el culto aquí a las 6 de la tarde, y viene José Luis Sierra, ¿no? José Manuel perdón, Sierra, José sí. Manuel Sierra, ¿no? Él va a venir, él suele venir una vez al año como mínimo, intenta venir 2 o 3, pero bueno, a veces la agenda no se lo permite. Viene el sábado, vamos a ir a recogerle y nos vamos a ir directamente a la iglesia de Puerto Rosario, que vamos a tener la inauguración, que como te dije la semana pasada, en ese local, en ese lugar ya llevamos, pues si no es un año, lo rozamos incluso más. Ahora mismo no te sabría decir, pero no hemos hecho nunca una inauguración y ahora lo tenemos más decorado y bien. Nos hacía ilusión y hemos aprovechado la visita de nuestro pastor para inaugurarlo. Luego el domingo tenemos aquí en el Morrojable el culto por la tarde, que vamos a presentar a un hermano que lleva con nosotros toda la vida, como pastor también de la iglesia, nuestro hermano Rey, y va a ser presentado como pastor de Vida Nueva. Así que bueno, este fin de semana va a ser un fin de semana precioso, lleno, que no vamos a tener ni un minuto libre, pero bueno, precioso. La verdad que sí, ya digo, son cositas que hay que escuchar y Sí. hay temas que hay que creer. Yo creo que la fe mueve montañas. Así mismo es, totalmente, la fe mueve montañas, sí es verdad. ¿Verdad que sí? Sí. Pues pastor, no sé si le queda algo más que hablar. Que No, yo decirnos. podría estar aquí Podemos horas. A mí, como me tires en la lengua, estamos yo creo aquí. que sí, ¿verdad? La verdad que, y sobre todo que son temas que, como bien dice David Oreste, podemos estar horas y horas hablando sí, y comentando. sí. Y estoy convencido y seguro que la gente que nos ve Sí. dirá, oye, ¿cuánta razón tiene? Porque yo, por ejemplo, cuando te escucho en los devocionales, Sí. te lo digo de corazón, de cuánta razón tiene y cuánta sabiduría se aprende escuchando la palabra, sinceramente. De verdad que sí, es que la misma Biblia dice que es una fuente de sabiduría, es una fuente de sabiduría, de riqueza total. Totalmente, sí, sí. Hay mucha metáfora, ¿eh? Muchísima, claro, yo estoy también leyendo proverbios Sí. y hay... Es que proverbios son consejos, sí. Luego el Señor hablaba mucho por metáforas, por parábolas. El Señor ponía muchos ejemplos de la vida cotidiana para enseñar verdades, principios, valores. La Biblia es una hermosura. Yo estoy enamorado de ese libro, lo leo todos los días de mi vida, sin faltar un solo día. Desde hace 20 años estoy enamorado de este libro. Me encanta devorarlo, leerlo, estudiarlo, predicarlo, enseñarlo, hablar de él. Y así, a eso dedico mi vida. Ya hablaremos del comienzo, cómo se creó el mundo. Sí. Hablaremos también de Adán y Eva. Y Sí. hablaremos de cositas así como estamos hablando aquí en Despertando con Jesús, que yo creo que es una sección, ya digo, que la gente la ha cogido muy bien, pastor, y la verdad que a la gente le gusta y bastante. Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme, de verdad. Muchas que sí. gracias. Gracias. Hacemos un altito en el camino pequeño y enseguida regresamos con más información en Sur FM, la radio del sur. No te vayas, hasta ahora.